Hola. La idea de verdad es una de las más complejas, atractivas y enigmáticas de todas las que ha elaborado la mente humana. Desde niños se nos incita a decir siempre la verdad, y ello aunque no comprendamos todavía de forma suficiente en qué consiste propiamente dicha idea. Para muchas personas esta ha sido una idea poderosa a lo largo de la vida. Muchos, y especialmente los científicos y filósofos, se definen como buscadores de la verdad. El problema de la verdad y su significado siempre preocupó a Peirce, como científico, como filósofo e incluso como persona. Aunque nunca le dedicó un escrito particular, se ocupó de esta idea en muchos de sus textos. Hay al respecto una anotación muy interesante en su diario, cuando apenas tenía 15 años, en 1854. Dice así: resulta casi imposible concebir que la verdad pueda no ser absoluta. Y sin embargo, la verdad del hombre nunca es absoluta, porque la base del hecho es la hipótesis. En este pequeño fragmento hay tres ideas acerca de la verdad que Peirce siempre mantuvo y buscó armonizar. En primer lugar, la idea de que todo nuestro conocimiento es en principio hipotético, pues lo que llegamos a establecer como algo dado lo formulamos en principio como una hipótesis. Se trata de la idea de que toda verdad científica seguirá siendo siempre una hipótesis, la mejor hipótesis a la que hemos logrado llegar en un momento determinado de nuestro conocimiento. En segundo término, está la idea de que todo conocimiento humano es falible. Esta es una tesis sobre la posibilidad que tiene el hombre de alcanzar la verdad. Para Peirce, los hombres podemos conocer verdaderamente, pero debemos tener siempre presente la posibilidad de errar. En tercer lugar, está la idea de que la noción de verdad contiene en sí una tendencia hacia lo absoluto. Se trata de una tesis sobre el significado de la verdad. Para Peirce, esta no es una posesión individual, sino una construcción colectiva de la humanidad. Es aquello a lo que vamos llegando progresivamente a partir del esfuerzo conjunto de muchos investigadores individuales, en muy distintas partes y a lo largo de muchos siglos. En este sentido, se puede llegar a verdades claramente establecidas que sean aceptables para todos, ya que son el fruto de un esfuerzo conjunto por clarificar un problema. Peirce mantiene estas tres ideas sobre la verdad a lo largo de toda su carrera, e irá profundizando en cada una de ellas a medida que avance en su desarrollo como científico y filósofo. Aunque se trate de tres ideas que son inseparables, aquí las analizaremos cada una por aparte. La formulación del joven Peirce, con apenas 15 años, es precisa. La verdad del hombre nunca es absoluta, porque la base del hecho es la hipótesis. Está claro que se refiere a toda verdad que, por ser producida por un hombre, no tiene una perspectiva absoluta. Esto es cierto, para empezar, de las verdades de hecho, pues estas solo se pueden establecer por vía de hipótesis. Se trata entonces de una afirmación sobre la verdad científica. Todo lo que se pueda llamar verdad científica es una hipótesis. Una verdad científica no es más que una buena hipótesis, la mejor hipótesis que hemos podido construir hasta el momento para explicar un conjunto de hechos.
¿hay acaso algo más sospechoso que el uso que hoy se hace de la expresión científicamente comprobado, como queriendo decir con ello que una determinada afirmación tiene el carácter de una verdad absoluta y confirmada para siempre? Las verdades científicas no son en este sentido ni algo autoevidente ni algo que podamos observar de forma directa. No son más que buenas suposiciones, porque nos ayudan a explicar mejor ciertos fenómenos que observamos. Pero lo que observamos son los fenómenos, y no las leyes mismas que tomamos por verdades. No observamos, por ejemplo, la ley de la inercia, aunque percibamos que si algo está quieto, tiende a permanecer quieto, o que si empieza a moverse, se resiste inicialmente al movimiento, o que si algo se mueve en una determinada dirección, cuando se le detiene, tiende a seguirse moviendo en la misma dirección. Todos hemos sentido estas cosas, por ejemplo, al viajar en un bus. Cuando arranca, parece como si no quisiéramos arrancar con él y nos vamos hacia atrás. Cuando se detiene, seguimos moviéndonos hacia adelante, etc. Sin embargo, percibir no es lo mismo que observar una ley científica. No observamos el principio de inercia, simplemente entendemos que es una buena hipótesis, la mejor sin duda para explicar lo que nos sucede cuando viajamos en un bus. Peirce estaba convencido de que es posible establecer una verdad científica. Él mismo lo hizo muchas veces como investigador. Sin embargo, y por su propio conocimiento del trabajo científico, sabía lo complicado que es no solo establecer una verdad científica, sino incluso un hecho científico. Una verdad científica ni se logra establecer fácilmente, ni se establece nunca de un modo definitivo. Siempre hay que ir de conjetura en conjetura, de suposición en suposición, para poder llegar finalmente a alguna verdad probable. Dejemos que sea él mismo quien nos lo diga en sus propios términos. La gente no científica tiene un sentido muy imperfecto de los grados de seguridad que tienen las proposiciones científicas. Las primeras inferencias que un hombre científico hace son muy inciertas. Es mucho más probable que resulten falsas que verdaderas. Pero el conocimiento tiene que empezar en alguna parte de la mejor manera que pueda. Esas inferencias no carecen totalmente de valor porque la investigación científica no descansa sobre ellas, sino que avanza hasta refutarlas. Y al refutarlas, obtiene indicaciones de qué teoría debería ser la próxima en probarse. Por lejos que llegue la ciencia, aquellas inferencias que son más predominantes en la mente del investigador son muy inciertas. Están a prueba. Deberían pasar por una prueba justa y no ser condenadas hasta probar su falsedad más allá de toda duda razonable. Y en el momento de alcanzar esa prueba, el investigador tiene que estar listo para abandonarlas sin tenerles el más ligero cariño. Así que el investigador científico siempre tiene que estar listo en cualquier momento para abandonar sumariamente todas las teorías a cuyo estudio ha estado dedicado quizá muchos años. El desciframiento de un modo de escritura tan complejo como el que se encontró en la famosa piedra de Rosetta, proveniente del antiguo Egipto, podría ser un buen ejemplo de lo que aquí nos dice Peirce. Descifrar lo allí escrito implicó hacer muchísimas conjeturas, muchas de ellas completamente erradas, hasta llegar finalmente a encontrar el modo de descifrar lo que en dicha piedra estaba contenido. Para Peirce, una auténtica afirmación científica
conservará siempre un alto grado de provisionalidad, pues es en principio no más que una verdad probable a la que se llega y en la que hay que creer, pero que siempre hay que afirmar con suma cautela. Por supuesto, a medida que se avanza en la investigación, esa verdad provisional va encontrando mayores fundamentos. Sin embargo, nunca llegará a ser algo definitivamente establecido. Ejemplos como el que acabamos de poner muestran de manera patente lo complicado que es establecer un conocimiento verdadero. Es muy fácil, sin embargo, llegar a la conclusión facilista del escéptico, que nada se puede conocer. Pero Peirce no llega a ella. Él no es un escéptico, pero sí un falibilista. No es un escéptico porque cree en la posibilidad que tiene el ser humano de alcanzar la verdad, pues parte de reconocer que en los hombres hay incapacidades fundamentales, como las ya señaladas, pero entre esas incapacidades no está la de conocer la verdad. Pero es, eso sí, un falibilista, es decir, alguien que siempre tiene presente la posibilidad de errar y además que la considera tan natural que no pretende que se deba hacer algo para evitar el error. A las verdades probables, como las verdades científicas, se llega muchas veces después de cometer muchos errores. La historia de la ciencia no es la historia de una revelación progresiva de la verdad, sino más bien la historia de los muchos errores en los que tuvimos que incurrir para alcanzar una muy pequeña porción de verdad. El falibilismo es a la vez una actitud personal, la de reconocer que siempre podemos estar errados y que esto nos ocurre con suma frecuencia, y una tesis epistemológica, la de que ningún investigador puede afirmar que ha alcanzado una verdad definitiva, pues siempre puede surgir nueva información y nuevas evidencias que nos pueden obligar a examinar nuestras creencias, incluso aquellas que están más arraigadas en nosotros y aquellas de las que queremos estar más convencidos. Aparentemente, el falibilismo tiene el carácter de una renuncia, que puesto que no podemos conocer las cosas verdaderamente, tenemos que aceptar que a veces nos equivocamos. Esto es cierto, pero es solo una parte del asunto. Hay algo más importante. Reconocer que el error está presente en todas las empresas humanas, incluida la ciencia y la filosofía, que se proponen la búsqueda de la verdad. Peirce mismo señala que en matemáticas, física, astronomía, geología y muchas otras ciencias hay errores de percepción y de razonamiento que solo se podrán ir corrigiendo en la medida en que afinemos los métodos e instrumentos de investigación. Hay también un aspecto positivo del falibilismo: aceptar que erramos y que no está mal que cometamos ciertos errores suele ser productivo, ya que podemos aprender corrigiendo lo aprendido. El falibilismo es, en este sentido, una fe en el poder autocorrectivo de la razón humana. Esto es, en el hecho de que si bien incurrimos en errores, nuestra razón está en condiciones de descubrir dónde están los errores. Y no solo de corregirlos, sino de aprender de ellos y de encontrar en esos errores ocasiones para descubrir verdades hasta entonces desconocidas. Un espíritu falibilista no le teme al error. Es capaz de decir lo que piensa y de hacer lo que dice. Y sobre todo, es capaz
de dejarse corregir de otros. El espíritu falibilista es el espíritu de la autocorrección y de la corrección mutua. Decía el joven Peirce en ese pasaje de su diario que citamos al comienzo, comillas, resulta casi imposible concebir que la verdad pueda no ser absoluta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Acaso que Peirce aspiraba a una verdad absoluta en el sentido en que solemos entender este término? Es decir, una verdad eterna, definitiva e inapelable. ¿No estaría esto en contradicción con la falibilidad del conocimiento humano y con el hecho de que las verdades científicas sean siempre hipotéticas? Claro que sí. Lo que pretende decir Peirce no es que haya una verdad definitiva e indubitable, que hayamos de tomar como punto de partida. Ese es el ideal cartesiano que él mismo ha criticado tantas veces. Lo que quiere decir más bien es que puede y debe existir un punto final de convergencia para todos nuestros esfuerzos por comprender. La idea de una verdad que pueda ser absoluta es la idea de que todas nuestras búsquedas habrán de conducir finalmente a algún punto en que todos podamos coincidir. Esta es una idea que no resulta extraña para el que tiene una experiencia de trabajo científico, como la tenía Peirce. Hay en la ciencia procedimientos por medio de los cuales los investigadores pueden llegar a ponerse de acuerdo para aceptar una determinada proposición por encima de otra. Peirce, que es un hombre de mentalidad científica y que tiene experiencia como científico, confía en esta idea de que la verdad se va construyendo de una forma colectiva y progresiva a través del esfuerzo mancomunado de muchas personas. Veamos lo que nos dice al respecto. Toda opinión y pensamiento humano contiene un elemento arbitrario y accidental, dependiente de las limitaciones de las circunstancias, del poder y de las inclinaciones del individuo. En suma, un elemento de error. Pero a largo plazo, la opinión humana tiende universalmente a una forma definida, que es la verdad. Dejemos que cualquier ser humano tenga la información suficiente y piense lo suficiente sobre cualquier cuestión y llegará a una cierta conclusión definida, que es la misma que cualquier otra mente alcanzará bajo circunstancias suficientemente favorables. Peirce reconoce entonces que toda opinión y pensamiento humano contiene algún elemento de error, pero también que, y esa es la otra parte del asunto, la opinión humana tiende a largo plazo a tomar una forma definida. Hay en efecto cosas que en otras épocas se discutieron de muchas formas distintas, pero respecto de las cuales finalmente, y después de muchos avatares, se llegó a un acuerdo que ya no se discute. Para poner uno de los más tristes ejemplos de ello, no se discute, y es una vergüenza incluso, que alguna vez se hubiese discutido sobre el punto si ciertas razas tienen alma o no la tienen, o si tienen los mismos derechos los hombres o las mujeres. Esas son discusiones que afortunadamente hemos dejado de lado. Ahora bien, esto es precisamente el modo mismo como trabaja la comunidad científica, llegando a acuerdos y a través de métodos aceptados por todos sobre la aceptabilidad de determinadas hipótesis. Según Peirce, a esa forma definida de la opinión, que se construye por la participación de múltiples personas y comunidades, es a lo que llamamos verdad. La verdad es entonces una construcción colectiva y consiste en esa convergencia final entre personas que pueden tener
perspectivas diferentes. La verdad es algo libre de idiosincrasias y de todo elemento subjetivo, y es por tanto la mejor respuesta que podemos dar a una pregunta legítima. Es cierto que es posible que no se llegue nunca a un acuerdo definitivo sobre ciertas cosas, pero ello no niega el hecho de que hay caminos a través de los cuales podemos llegar a acuerdos racionales. Tampoco tenemos ninguna garantía de que finalmente llegaremos a la verdad que buscamos, pero nada nos impide conservar la esperanza de que llegaremos a alguna respuesta adecuada si persistimos en el camino de la investigación. La tendencia del hombre a la búsqueda de la verdad debe ser interpretada para Peirce bajo la forma de un precepto básico: no bloquear el camino de la investigación. Advierte él además que hay 4 formas muy comunes de bloquear el camino de la investigación. Ello se puede hacer: 1. Mediante afirmaciones absolutistas que no admiten matiz alguno, lo que solemos llamar dogmatismo, que se manifiesta, entre otras cosas, en los impedimentos de algunos gobernantes para que ciertos temas se examinen. 2. Lo que solemos llamar escepticismo, es decir, la idea de que hay cosas que simplemente no se pueden conocer y ni siquiera vale la pena hacerlo. 3. La afirmación de que hay algo básico, fundamental y definitivo, pero que es en sí mismo inexplicable. Y en nombre de eso inexplicable se explica y justifica todo. Esa tendencia a justificar cualquier cosa en nombre de una verdad que se dice fundamental la solemos llamar fundamentalismo. Y este bien puede ser religioso, filosófico, político y hasta cultural o de género. Y 4. Pretender que algo ha alcanzado ya su formulación perfecta y definitiva. Llamaremos perfeccionismo a esa idea de que ya se llegó al punto que estábamos buscando, que es muy típica de quienes afirman que hemos llegado ya a la realización plena de un ideal histórico, o incluso al fin de la historia. Todas estas tendencias, dogmatismo, escepticismo, fundamentalismo y perfeccionismo, son estrategias antifilosóficas ordenadas a bloquear el camino de la investigación. Peirce ha logrado, de esta manera, elaborar una noción de verdad que logra combinar una triple perspectiva: una perspectiva falibilista sobre el conocimiento humano, una visión de la verdad científica como hipótesis y un reconocimiento de la tendencia humana a la búsqueda de una verdad que es fruto de la investigación libre y cooperativa. Pero ello nos lleva ante un problema más fundamental aún. ¿En qué consiste ese conocer algo con verdad? ¿En qué consiste la ciencia? De ello se ocupará nuestro siguiente video. Hasta pronto.